para el resto. ¿Cómo andan? El dedito me levantan allá. ¿Cómo andas, María Eva? Ahora sí, a mí me gusta más. ¿Alguien por primera vez en la sala? No, yo sí que hay alguien, ¿no? Dos. Bien. Vamos, las mujeres primero. Gabriela. Gabriela, vos viniste con Dora. Es la prima de Fabio, sobrina de Dora. Te damos la bienvenida, Gabriela. Queremos que te sientas como en casa. Y por allá atrás está Gaby. Gabriel, mi amigo Gabriel. Primera vez acá también. Hace muchos años que nos conocimos. Y hoy nos visité. Un aplauso a Gabriel también, ¿no? O sea, sí. Bueno. Bueno, ¿cuántos nos quedamos a comer hoy? Somos pocos, buenísimo, más para cada uno. Así que estamos todos invitados. Es bueno pasar un tiempo. Si a alguno no le gusta el guiso de mondongo, podemos improvisar otra cosa y no hay ningún problema. Lo importante es que podamos pasar un buen tiempo, como decía Fabio, disfrutando de los espacios que el Señor nos regala. Los últimos domingos venían compartiendo los chicos. Eduardo habló sobre el amor, amarnos unos a otros. Luego fue el turno de Esteban. ¿Qué compartió Esteban? A ver si alguno se acuerda. Empezaba con la oración de quién? Del justo, decir. ¿Quién es justo para orar y pedirle algo al Señor? Y ahí nos invitaba a acercarnos a Jesucristo, el único que puede justificarnos. Y el domingo pasado Fabio nos dio una clase de iluminación que arrancó. Y yo dije, ¿qué? Se le saltó la térmica, dije, ¿de dónde arrancó? Para hablarnos que si no estamos bien conectados al Señor, van a haber momentos en que van a levantar temperaturas nuestras conexiones y podemos causar problemas, incluso un incendio. Y esta mañana yo quería hablar, venía pensando en la semana, acerca del descanso. ¿A cuántos nos gusta descansar? ¿A mí solo? Bien que estoy anotando, ¿eh? ¿A mí solo me gusta descansar? ¿Y qué podríamos decir del descanso? ¿Qué es el descanso? ¿Dormir? ¿Dormir y descansar? Descansamos cuando estamos muy cansados. Bien. ¿Qué más podríamos decir del descanso? Porque si a todos nos gusta, tendríamos que conocer de qué se trata. ¿Qué cosa? Hacer ocio. Despojarme del cansancio. Bien. ¿Qué más? Tener paz. Bien. Vamos acercando. ¿No? Relajarse. Bien. ¿Ustedes saben que han escuchado hablar por ahí de el bajón del domingo de la tarde? ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Sí? Soy el único acá que escuchó hablar de eso. Se cree socialmente que los domingos de la tarde son bajoneros. Uno se desanima. Muchos años se le acudió a eso, se le dijo que eso era a causa de que venía el lunes y había que arrancar la semana, entonces uno se llegaba el domingo de la tarde y no se ponía triste. Pero un grupo de sociólogos hizo un estudio y dijo, no, parece que la cosa pasa por otro lado. ¿Cuál era el problema? La gente, venimos en la semana trabajando, haciendo, estudiando, llevando. Llega el sábado, volcamos todo lo que no pudimos hacer en la semana de la casa. Hay que cortar el pasto, hay que hacer las compras, hay que colgar la ropa, hay que pintar. Un montón de tareas. Llega el domingo a la mañana y uno recién se empieza a relajar. Llega el domingo a la tarde y uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? A veces tenemos tiempo, a veces tenemos la posibilidad de salir a caminar, tenemos la posibilidad de compartir un mate, o incluso hasta de dar un paseo,
pero hay algo que no nos llena. Sigue habiendo un vacío adentro. Y necesitamos cargar de actividades hasta que llega el lunes y la rueda empieza a funcionar. Porque a todos nos gusta el descanso, pero pocas veces sabemos descansar y aprovechar y apreciar el descanso. El Señor mismo puso el día del descanso. El Señor mismo, después de haber trabajado, como dijo Susana, dijo: ahora voy a descansar, voy a disfrutar de lo que he hecho. Esta semana hablaba con una persona que se tomaba vacaciones, y como las últimas vacaciones de su vida, los últimos años, por lo menos que yo la conozco, empezaron enfermedades, jaquecas, sentirme mal, otra vez lo mismo, llegan las vacaciones y me siento mal. Y yo le dije: ¿no será que no estás preparada para las vacaciones? ¿Cómo? Me dijo. Claro, estás tan acostumbrada a vivir a 1000 que cuando te llegan las vacaciones, ¿qué haces? No sabés vivir de otra manera. No sabés disfrutar ni siquiera a veces de tu familia. Se quedó pensando, dijo: puede ser que sea cierto. Y tuvimos unos días charlando sobre eso. Ahora cuando regrese de sus vacaciones me contará cómo le fue. Pero el punto está en que a veces no sabemos descansar. Y quiero invitarte a que abramos la Biblia en Hebreos, capítulo 4, y que me acompañes a leer. Yo voy a leer de la versión NTV, la nueva traducción viviente, que tiene un lenguaje muy actual. Quizás nos desencontremos en alguna palabra, pero la intención es la misma. Y dice así: todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escuchaban a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a lo demás, Dios dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en otro pasaje, más adelante, Dios dijo: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Hablando del pueblo hebreo, ¿no? Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es cortante, más que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos, deseos más íntimos.
No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es Él a quien rendimos cuentas. Tremendo pasaje. Viene diciendo, ¿se acuerdan del pueblo de Israel a la que se le había prometido una tierra y un descanso donde iban a estar bien? Y el pueblo de Israel salió de esclavitud y fue camino, y en ese camino que parecía que era interminable y que no llegaba nunca ese descanso, esa tierra, eso que Dios había prometido, empezó a enojarse con Dios, empezó a discutir con Dios, empezó a pensar, ¿para qué salimos? Nos hubiésemos quedado esclavos, que por lo menos ya no estábamos acostumbrados. Y en ese enojo con Dios se fue perdiendo la promesa. En ese enojo con Dios no pudieron alcanzar lo que Dios tenía preparado. Entonces quiero hablarte de un par de cosas. En primer lugar, el descanso, una promesa vigente de Dios. Una promesa, ¿qué es una promesa? Buscaba en el diccionario promesa y decía ofrecimiento de cumplir con fidelidad un determinado deber. Dios había prometido y Dios es fiel y justo y no miente y cumple. ¿Sabemos que es así? Sin embargo, el pueblo dijo, parece que Dios se olvidó, nos mintió, se quiso burlar de nosotros. Nos sacó de donde estábamos, que estábamos mal pero acostumbrados, y ahora no sabemos ni para dónde estamos disparados. Dice que vamos a encontrar un lugar que será fantástico, pero ese lugar no llega nunca. Entonces empezó a descreer de Dios, empezó a enojarse con Dios, empezó a ver eso que anhelaba como algo que nunca iba a suceder. Fin del cuento, se perdieron la tierra prometida. Una promesa vigente, no alcanzarla, tiene causas y tiene consecuencias. ¿Cuándo no alcanzo una promesa? Bueno, yo puse algunas causas. Por ejemplo, cuando nos enojamos. Te prometo que si haces tal trabajo, dentro de una semana vas a tener tu remuneración. Al tercer día me enojo porque eso no era lo que yo quería o como lo quería hoy. ¿Qué sucede? Me pierdo la remuneración. Te prometo, como a eso le decimos a los chicos, ¿no? Y van a hablar de los chicos. Si te portás bien, vamos a ir a pasear. Me canso, no me porto bien, no me llevan a pasear. Enojo. El cansancio. Esa promesa que nunca llega. Estamos en un año donde se escuchan varias promesas, ¿no? Y a veces ya nos cansamos de escuchar esas promesas. Decimos, otra vez lo mismo, ¿para qué? Otra vez. Mi cerebro se apagó, no quiero escuchar más promesas. No espero nada. La espera y la desobediencia. Algunas de las causas que yo encontré que nos perjudican y hacen que no podamos alcanzar las promesas de Dios. Conocemos a Dios, atraviesa nuestras vidas, escuchamos su promesa que tiene grandes cosas para nosotros, pero al mes, mes y medio, año, parece que nuestra vida sigue igual y que nada ha modificado. Entonces, ¿qué hago? El pueblo de Israel, me enojo con Dios. Y después de un tiempo, digo, al final Dios no hizo nada con mi vida. Imagino a Dios diciendo, quiero hacer un montón de cosas. Tenías que esperarme. Tenías que esperar los tiempos. Tenías que aguantar un poco. Estoy trabajando en vos. No me olvidé. ¿Qué consecuencias nos trae no alcanzar las promesas? Nos perdemos el premio. Nos perdemos el bienestar. Nos perdemos disfrutar de algo. Nos perdemos
lo lindo del momento, de la situación o del lugar, como el pueblo de Israel. Tanto tiempo esperando que Dios haga algo, Dios lo hizo, y en ese camino de mucho esfuerzo, porque nosotros lo leemos y suena muy bonito, ¿no? Comían maná, nunca le faltó, todos los días, el mismo plato, 40 años. Era un poco para enojarse. Consecuencia, se perdieron lo que Dios tenía preparado para ellos. Fueron testigos, la primera generación, del obrar de Dios, mas se quedaron sin poder disfrutar la recompensa. Son consecuencias cuando nos enojamos, cuando nos cansamos, cuando desobedecemos, cuando la espera nos desesperó y no esperamos las promesas del Señor. Segunda de Corintios 6:1 dice: y como colaboradores con Él, también les exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios. Dios te ha dado algo, salvos por gracia somos. Y a veces con esa gracia que Dios nos dio para poder ser felices, para poder vivir bien en armonía, para poder alcanzar las promesas que Dios nos dio, las usamos vanamente, nos cansamos, nos enojamos, nos irritamos y luego decimos: ¿dónde está Dios? No juegues con lo que Dios te dio. Si Dios te sacó de un mundo tremendo, perverso, de idolatría, de vicios, de amargura, no juegues con lo que Dios te dio. No desperdicies lo que Dios está haciendo en tu peregrinar, porque te vas a perder lo bueno que tiene preparado para vos. Ya lo está haciendo, pero todavía falta lo mejor, las frutillas del postre. Gálatas 5:4 les dice: de Cristo se han separado, ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Tenían un regalo de Dios y quisieron manejar las cosas a su manera. Consecuencia, se perdieron el regalo de Dios. Salvos por gracias, quisimos hacer el esfuerzo para ganarnos algo de parte de Dios. Consecuencia, nos perdimos el regalo de Dios. Y luego, en Hebreos 12:15, más adelante, dice: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ellas muchos sean contaminados. Quiero volver a leer este pasaje. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Alcanzamos algo, limpiamos nuestro corazón y nuestra mente. Dios hizo un milagro, pero a veces quedaron cositas muy pequeñas, ocultas, raíces, que no las vemos en lo superficial, que con el tiempo empiezan a brotar y nos empiezan a desviar de la gracia de Dios. En mi casa tengo un árbol, había que sacarlo. Lo empezamos a echar, quedó de este tamaño. Parecía que no iba ya más, había quedado ahí. Volvió a florecer. A la otra primavera el árbol quedó acá. Ya le dimos con la motosierra porque estaba más complicado. El árbol volvió a florecer. Llegó a estar, y todavía está, de este tamaño. Y un día pasó. Le tiré aceite, le tiré gasoil, le tiré todo. Y había de vuelta una ramita queriendo salir. ¿Y saben lo que pensé? ¿A quién sabe? ¿De qué? No, pensé lo voy a dejar crecer porque tiene tantas ganas de crecer que ya me dio pena. Pero lo tengo que sacar de raíz porque me va a perjudicar el piso. Con nuestra vida espiritual a veces pasa lo mismo. Cortamos cosas y siguen floreciendo. Las volvemos a sacar y siguen floreciendo. Las volvemos a quitar y siguen floreciendo. Y un día miramos y decimos: ¿será que Dios quiere que viva con esto?
O ya me acostumbré a vivir de esta manera. Y esas raíces de amargura empiezan a florecer y a alejarnos del camino de Dios. Hay que sacarlas, como dijo Kevin, de raíz, hay que arrancarlas, hay que tirarlas, porque nos va a hacer perder la promesa que Dios tiene para nosotros, aún cuando ya la hemos alcanzado, aún cuando estamos transitando ese camino hacia la gloria eterna. Cuidado, que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios por alguna raíz de amargura. Tremendo lo que el Señor nos dice. ¿Cuántas cosas por revisar para nosotros? Y luego, ¿a quién le sirve alcanzar una promesa? ¿Qué creen? ¿A quién le sirve alcanzar una promesa? Al que la espera, al que cree, al que una vez alcanzada dice, era verdad, era cierto. Hoy puedo disfrutar de esto que esperé. Hoy puedo disfrutar de ese premio que tanto esperé, que creí, que busqué. A él o a esa persona le sirve la promesa. Entonces, el descanso, una promesa vigente. Dios lo hizo en su tiempo con el pueblo de Israel. Lo hizo en el principio de la historia cuando dijo el séptimo día descansó. Y es una promesa que hoy está viva, eficaz. Debemos temblar de miedo, sí, al pasaje, ante la idea de que podamos perdernos el descanso de Dios. Debemos temblar de miedo ante la idea de que podamos perder las promesas de Dios en nuestras vidas. El descanso, dije una promesa vigente. Punto 2, una promesa cumplida y una promesa por cumplir. Teológicamente se cree que vivimos un tiempo de gracia, ¿no? Desde que Jesucristo vino hasta que vuelva. Es real. Vino, murió por nosotros, ascendió al cielo y volverá. Vivimos un tiempo de gracia, una pequeña eternidad dentro de la gran eternidad de Dios. Ya está cumplida la promesa, porque Jesucristo vino, pero falta algo más cuando vuelva por nosotros. Entonces, es una promesa que ya se cumplió y todavía no concluyó. Una promesa que ya estamos transitando, pero que aún falta el cumplimiento total cuando Jesucristo venga en gloria. Estamos transitando la promesa cumplida de Dios. Debemos temblar de miedo ante la posibilidad de que no lleguemos a ver la totalidad cumplida. El séptimo día Dios descansó de su obra, dice Génesis 2:2. Vio que todo era hermoso y perfecto, ya estaba todo funcionando. Entonces descansó de su obra. Dijo, voy a disfrutar de lo que he hecho. Y ahí empezó el mundo a funcionar. Hasta que la caída de Adán y Eva lo complicó todo. Distorsionó todo lo que Dios había creado. Todo lo hermoso que Dios hizo, el pecado lo distorsionó. La Biblia dice que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y uno ve, a veces nos vemos al espejo y decimos, ¿será Dios así? ¿Semejante a mí? ¿O seré semejante a Él? Tenemos un abismo de distancia, porque el pecado distorsionó la imagen que Dios había puesto en nosotros. Pero esa imagen se va recuperando día a día, caminando a los pies de Cristo, hasta que lleguemos al cumplimiento total de la promesa, su gloria eterna, donde seremos transformados en gloria y veremos a Dios cara a cara. Hasta ese día nuestra imagen se va recomponiendo, rearmando a la imagen que Dios hizo en nosotros primeramente. El séptimo día Dios descansó de su obra. Promesa cumplida. Otra promesa cumplida. Josué y el pueblo entraron en la tierra prometida.
Josué y el pueblo entraron en la tierra prometida. Era verdad. Ahora, ¿qué pasa? Y lo dice el Salmo 95:11, por tanto, no entrarán en mi reposo. Hubo gran parte del pueblo, los que salieron, las primeras generaciones, que no pudieron ver la tierra prometida, no pudieron entrar a causa de su incredulidad, a causa de su enojo, a causa de su desobediencia. Y aquellos que pudieron entrar y que pudieron conocer y que pudieron disfrutar, aún con miedos y temores, aún diciendo acá no nos vamos a meter porque nos va a ir mal, fueron las generaciones que quizás no vivieron todas en esclavitud, que fueron creciendo en el camino. Fueron las generaciones que quizás no vieron la mano poderosa de Dios que los sacó en primera persona, lo escucharon, pero pudieron ver la promesa cumplida. Era esto lo que decía el abuelo. Era esto lo que decía mi viejo. Era esto lo que decían los maestros. Hoy esa promesa se cumple, se hace realidad. Los desobedientes se quedaron afuera. Hoy es un nuevo tiempo de entrar. Dice el Salmo 95, 7 y 8. Si escuchás su voz hoy, no endurezcas el corazón. Si Dios te está hablando hoy, es porque su promesa cumplida aún sigue vigente y aún tiene que terminar de cumplirse. Si hoy te está hablando, no endurezcas el corazón. Ahora, ¿qué es endurecer el corazón? Es esas causas que no permiten que alcancemos las promesas. El enojo, el cansancio, la espera, otra vez lo mismo. Parece que esto no se termina más. Seguimos transitando y no sé para qué. No sé qué Dios quiere hacer con mi vida. Parece que estuviera jugando. No entiendo las cosas de Dios. Avanzo, retroceso. ¿Cuándo se va a terminar de solucionar? Dios está trabajando en tu vida. Dios está trabajando en tu carácter. Dios está trabajando en tu formación. Porque quieres que llegues a la imagen que Él formó en vos. Hoy es el tiempo de entrar. Si hoy escuchás su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Por qué? Dice la Biblia. Porque todavía hay un descanso especial para vos. Porque todavía hay un descanso especial para mí. Porque el descanso de Dios no tiene que ver con esa promesa cumplida. Eso fue apenas una muestra. La tierra prometida, el maná en el desierto, el caminar, el estar con ellos. Pero el descanso de que el Dios habla es el que vendrá, el eterno, cuando moraremos juntos con Él. Todavía hay un descanso especial. Y dice la Biblia, los que entraron en ese descanso descansaron. Y acá tenemos una división. Los que entraron en ese descanso descansaron. ¿Quiénes son los que entraron? Bueno, por un lado tenemos a aquellos que nos precedieron y hoy están en la presencia del Señor. Aquellos que cesaron de su trabajo y hoy están disfrutando de la presencia del Señor. Aquellas personas que con su fe alcanzaron a Dios y hoy descansan en los brazos del Señor y disfrutan de su presencia. Ya no están más con la carga de la labor diaria, con ese domingo a la tarde pensando mañana hay que arrancar. Descansan las obras de Dios. Ese es el descanso eterno. Vulgarmente, que murieron los que se fueron, pero están en la presencia de Dios. Pero hay un descanso vigente para los que entraron en la presencia de Dios. Y eso tiene que ver con nosotros, con los que estamos vivos. ¿Cuál es ese descanso vigente de la presencia de Dios? Cuando a pesar del trabajo, cuando a pesar del cansancio, cuando a pesar de la economía, cuando a pesar de las enfermedades, cuando a pesar de las circunstancias de la vida, puedo decir,
En Dios está mi fortaleza. No temeré, cantábamos. Hace un ratito la cantábamos. Y sé que el día que me falten fuerzas, ahí vas a estar para sostenerme, para levantarme. Ese es el descanso que está vigente. Y que muchas veces no sabemos disfrutarlo. Porque necesitamos de problemas. Porque necesitamos de cansancio físico. Tener la mente ocupada. Tener las horas ocupadas. Y nos perdemos el descanso de Dios. Solo en Dios haya descanso mi alma. De Él viene mi salvación. Decía David, Salmo 62:1. Y no decía esto estando en su escritorio, tomando mate en alguna colina o disfrutando del paisaje. Lo decía escapando de guerras. Lo decía escapando de enemigos a los que él mismo le había salvado la vida. Solo mi alma encuentra descanso en el Dios de mi salvación. También escribió David, en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Cuántas personas conoces? Y no te digo que te veas a vos, porque a veces es muy difícil mirar para adentro. Miremos para afuera, que es más fácil. ¿Cuántas personas conoces que puedan decir, me duermo contento, confiado, que Dios está conmigo? Me acuesto y me acuesto en paz, sin pensar todo el lío que se viene mañana, porque Dios se va a encargar. No temeré, y si me faltan fuerzas, Él me las dará. Es el descanso vigente de los que entramos en la presencia de Dios. Y el salmo muy conocido, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Lo saben? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. ¿Cuántos dijeron ayer y antes de ayer, qué tiempo loco? Hacía 2 grados bajo cero el miércoles y ayer decían 28 grados. ¿Qué estará pasando? ¿Cuántos prendieron la tele y vieron lo que está pasando en Italia y dijeron, uy, lo que va a ser en diciembre acá? ¿Qué hacemos? Con Claudia decíamos, tenemos que juntar y comprar un aire acondicionado. Sí, perfecto, pero después no va a haber luz. ¡Qué bacana! Bueno, compremos un grupo electrógeno para después poder comprar pero no va a haber nafta. Bueno, no sé. Habitemos bajo el abrigo del Señor. Habitemos bajo el abrigo del Señor. Confiemos en Él. Hagamos real lo que sabemos de memoria, lo que cantamos. Que si habito bajo el abrigo del Altísimo, moraré bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién se puede atrever a hacerte daño si estás bajo la sombra del Omnipotente? ¿Qué mortal puede hacerte algo si estás bajo la sombra del Omnipotente? ¿Qué cosa espiritual puede hacerte algo si estás bajo la sombra del Omnipotente? Diré al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Una promesa por cumplir requiere obediencia. Es la puerta de entrada. Por desobedientes, los que tenían la promesa por cumplir la perdieron. Una promesa por cumplir requiere obediencia. ¿Al pastor? No. ¿A tu padre? No. ¿A tu cónyuge? No. Es bueno sí tener una línea, obvio, de respeto. Obediencia a Dios. Obediencia a Dios. Si la obediencia
mejor dicho, si la desobediencia fue la causa de quedar afuera de ese día de reposo para el pueblo de Israel, entonces la obediencia es la puerta de entrada a la promesa del Señor. Fidelidad y obediencia, porque Dios cumplió, cumple y cumplirá. Y lo hemos visto, y la historia y aún más la palabra de Dios nos habla de sus promesas cumplidas. La obediencia es la gran puerta de entrada a la promesa por cumplir. Punto 3, el descanso, dejando la mochila. Hablamos del descanso, una promesa vigente. El descanso, una promesa cumplida y por cumplir. Y ahora te invito a que reflexionemos en el descanso, dejando la mochila. Dijo Jesús, Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados. Sé que lo saben. Sé que lo saben. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados y no sean tímidos. No sean tímidos. Vengan a mí todos los que están trabajados, cansados, cargados, arruinados, pongámosle el sinónimo que querramos. ¿Y qué dice Jesús? Y yo le daré descanso. Caminen junto conmigo, que aligero las cargas. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Vengan a mí. ¿Conocimos a Jesús? Claro que sí. ¿Tenemos testimonios? Obvio. ¿Vimos a Jesús que transformó nuestra vida? Sí. ¿Estamos cansados? Sí. ¿Vamos a Jesús? De última. Déjame intentar una vez más con lo que creo que me va a ir bien y si no, pruebo con Jesús. Y no entendemos por qué Dios no hace algo. ¿Por qué sigo tan nervioso, tan atribulado? Y la promesa sigue ahí, cumplida y por cumplir. Dejando la mochila a los pies de Cristo, dejando nuestras cargas a los pies de Cristo, entro en el descanso vigente. Hoy, si escuchaste la voz del Señor, no te quedes con el enojo, no te quedes con el cansancio, no te quedes con esta película ya la vi, esta prédica ya la escuché, este pasaje ya lo leí. Si hoy escuchaste la voz del Señor, quizás sea hora de dejar nuestras mochilas a sus pies. Sí, Señor, tengo que aprender a descansar. ¿Cuál es la ruta hacia ese descanso? Su palabra. Y allá por el versículo 12 de Hebreos 4 nos dice que la palabra es viva y poderosa. Viva y eficaz es la Valera, ¿no? Viva y poderosa. Fue, es y será. Vas a leer 10.000 veces el mismo pasaje y Dios te va a hablar de maneras 20.000 veces distintas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Pero fue escrita por hombres. Sí, pero inspirada por Dios. Bueno, pero fue escrita hace mucho. Sí, pero sigue vigente. Es viva y eficaz. Es viva y poderosa. Me gusta cómo lo dice esta versión. Poderosa. Fue, es y será. La palabra de Dios es cortante. Epa, suena feo eso. Cortante. Como espada de dos filos, dice. En el literal dice machaida. Es una espada más chiquita. Y esa espada más chiquita se usaba primero para pelear cuerpo a cuerpo, de cerca, pero también se usaba como un instrumento de cirugía, como si fuera un bisturí. Cuando había algo que estaba mal, se usaba la machaira, esa espada que se podía manejar mejor, bien filosa, que podía sacar la infección, que podía sacar esa espina, que podía sacar eso que se había incrustado en nuestra piel, en nuestro cuerpo, y que traía sanidad. Así es la espada del Señor, así es su palabra.
cortante. Divide el alma del espíritu. ¿Cómo es eso? ¿Qué es nuestra alma? Y nuestra alma es todo lo que tiene que ver con nuestros deseos, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, lo que nos gusta, lo que nos da placer. ¿Y qué es lo espíritu? Aquello que tiene que ver con Dios, con lo que necesitamos. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios, que es viva, eficaz y cortante, divide mi alma de mi espíritu? Porque me muestra, me dice, Pablo, esto es lo que a vos te gusta, pero esto es lo que necesitas. Pablo, esto es lo que vos querés para tu vida, para tu alma, para tu regocijo, pero esto es lo que Dios quiere para vos. Y ahí tenés que decidir, o yo, tengo que decidir, ¿busco lo que me satisface, lo que creo que me hace bien? ¿O busco lo que Dios quiere para mi vida? ¿Oigo su voz hoy que me está hablando? ¿O endurezco mi corazón y empiezo a alimentar mi alma? Divide la articulación del hueso, las coyunturas. Y cuando leía esto, pensaba, qué interesante. Divide la articulación del hueso. Todos tenemos articulaciones en nuestro cuerpo, ¿no? Aunque a veces algunos, como yo, lo disimulan, tenemos articulaciones en nuestro cuerpo. Y a veces para mover el brazo se tiene que articular mi codo. ¿Es así? ¿Están ahí? ¿Se me durmieron? ¿Están ahí, sí o no? Porque me parece que no sé cómo habría que llamar a un especialista, traumatólogo, pero algo hay acá que articula, que hace que al flexionar mi brazo se mueva mi codo y maneje mi brazo. La palabra de Dios se mete tan en lo profundo que desarticula mis movimientos. Divide la articulación del hueso. Porque a veces en nuestros pensamientos, actitudes y formas quedamos articulados, ligados a cosas que no nos hacen bien. Entonces, yo no lo quiero a eso para mi vida, a eso que me hace daño. Pero, viste, es la familia, es la amistad, tantos años juntos, el tiempo compartido, es el trabajo. Si yo digo algo, esto va a hacer ruido. La palabra de Dios se mete tan en lo profundo que desarticula nuestros movimientos. Cosas que nos articulan, situaciones o personas que no nos hacen bien y nos llevan a comportarnos de manera que no queremos. Y vuelvo a poner el ejemplo. Una amistad, un favor. Me hizo un favor y quedé ligado a ese favor, quedé articulado a ese favor. Y sé que no es bueno. Voy a lugares donde sé que no me hace bien, pero hay algo que me termina uniendo. La palabra de Dios se mete en lo profundo y te desarticula. Vos elegís. Hoy, escuchá la voz de Dios o endureces tu corazón. Y la palabra de Dios descubre los pensamientos, los deseos más íntimos, aquello que solo sabés vos en lo secreto con el Señor, encerrado en tu pieza o encerrado en el baño. La palabra de Dios los descubre. La palabra de Dios te lo muestra. Incluso aquellas cosas que a veces no somos del todo conscientes. A veces tenemos enojos guardados, rencores guardados, heridas guardadas que ni siquiera sabemos de dónde vinieron porque pasó tanto tiempo y tantas cosas que la han ido borrando, la han ido tapando. La palabra de Dios discierne, descubre aún los pensamientos y deseos más íntimos. Por eso el consejo de Jesús había sido: anda a tu cuarto, orá en lo secreto. Busca al Padre en lo secreto, donde nadie te puede ver.
Cantamos una canción, ¿no? Donde nadie me mira, donde nadie me descubre, donde nadie me señala, es donde me encuentro con el Señor. Y Él descubre mis pensamientos y mis deseos. Y me muestra, y me corta, y me divide el alma del espíritu, las articulaciones del hueso. Y te dice, si hoy escuchás mi voz, no endurezcas el corazón. O no vuelvas a endurecer el corazón. O no sigas endureciendo el corazón. Y termina diciendo la palabra, versículo 13, todo está expuesto a los ojos de Dios. Nada se le escapa. Nada se le escapa. Podrás engañar a 1000, a 10.000, a 100.000, pero a Dios no lo vas a engañar. Nada se le escapa, porque Él te formó, Él te hizo y te conoce como nadie, mejor que vos. Su palabra nos deja expuestos ante su presencia. Deja al descubierto nuestra actitud hacia Él y nos permite decidir qué camino queremos tomar. Ese es el Dios que adoramos. La promesa fue, se cumplió, sigue vigente y aún queda por cumplirse. El descanso eterno de Dios. Por eso, volviendo al principio, debemos temblar de miedo ante la idea de que una mala decisión nos haga perder la promesa que Dios tiene para nosotros. Dios nos habla a través de su palabra. Si le oímos, no endurezcamos el corazón. No sea cosa que estando su promesa vigente, nos perdamos disfrutar, vivir, descansando en el Señor. Y aún peor, que nos perdamos disfrutar de su descanso eterno cuando estemos allá en su gloria. Te invito a cerrar los ojos, que por unos segundos podamos reflexionar en esto. ¿Sabes en qué punto de tu vida estás? Si te enojaste con el Señor un día y se hizo largo el camino, si parece que esa promesa no llega, si Dios te habló esta mañana y estás luchando, diciendo, quiero seguir a mi manera, es un buen momento de venir a los pies de Cristo. Si estás cansado, cansada, agobiado, preocupado, si ni siquiera las últimas vacaciones te sirvieron para recuperar fuerza, o el último fin de semana, es un buen momento para oír al Señor. Padre, te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu infinito amor, por tu misericordia, por habernos hablado esta mañana, Señor. Sé que estás trabajando en nuestros corazones. Sé que aún tenés muchos más para nosotros. Y te pido perdón si en algún momento me distraje, me cansé, me enojé, si me dejé llevar por las emociones, si repito canciones y pasajes de memoria, pero me cuesta aplicarlo a mi vida. Te pido perdón. Pero necesito, Señor, poder vivir en tu descanso. Necesito que vos seas mi fortaleza, mi fuerza, el que me levanta, el que me alienta, el que hace que mi día a día sea distinto. Necesito descansar en vos, Señor. Gracias, porque tu promesa se cumplió. Y esperamos el día glorioso en que podamos disfrutar de tu presencia. Gracias por lo que estás haciendo, Señor, en nuestras vidas, en nuestra familia, en esta congregación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.